Buenos días, mi nombre es Germán Jeremy Cortés Orozco. Estoy representando al equipo 1 de la materia Contexto Social de la Profesión y voy a hablar acerca de una línea del tiempo que resume algunos aportes de la ingeniería y el impacto en la sociedad y la historia de la sociedad que han tenido. Comenzamos primero con los usos de herramientas de piedra. Básicamente eran piedras que se quebraban de ciertas formas, que tenían filo y pues eran utilizadas por los primeros Homo habilis o los Homo erectus y fueron utilizadas pues para llevar a cabo sus tareas diarias, ya sea cortar animales o cortar fibras para hacerse casas o ese tipo de actividades primitivas. Tiempo después, en el 10.000 antes de Cristo, comienza a haber un pequeño uso de la agricultura y sobre todo se refinan las anteriores herramientas por el método de la talla Levallois, que consiste en quebrar las piedras de cierta forma para que tengan filo, ya sea de forma triangular, como sería una punta de flecha, o de tortuga, que es más como una forma similar a un caparazón, que estas se ocupaban para las lanzas o para herramientas rudimentarias que se ocupaban para la caza. Después comienza el uso de la alfarería. El uso de la alfarería significa mucho debido a que la alfarería denomina que ya se podían guardar cosas. Por esto mismo, estas vasijas que se hacían de un método rudimentario, que era con arcilla y calentarlas, permitía poder crear comidas. Y estas comidas pues aumentaban la nutrición que podían tener las siguientes generaciones y por lo tanto un gran avance en la cultura y sobre todo en la civilización. Después, en el 6000 antes de Cristo, se comienzan a encontrar evidencias de herramientas de bronce ocupadas por los asirios. El bronce, siendo una aleación de cobre, principalmente tenía la facilidad de que era fácil de moldear y sobre todo como tiene un punto de fusión bajo, pues era fácilmente alcanzable por esas civilizaciones sin tener necesidad de hacer hornos muy complejos. Tiempo después se comienza a ocupar el hierro. El hierro, al ser un metal más duro, necesitaba una mayor cantidad de calor y sobre todo como su punto de fusión era más alto, pues esto indica un avance grande en la civilización. Y el hierro, al ser un metal muy útil, pues permitió hacer armas, clavos, tornillos y por lo tanto mejores construcciones o mejores máquinas se pudieron haber creado en ese tiempo. Ya en el 3000 antes de Cristo se comienza a hacer el uso de la rueda. El uso de la rueda fue utilizado más que nada para el transporte o para la agricultura, debido a que permitía la facilidad de mover grandes pesos o incluso hacer uso de la rueda para las moliendas del grano y poder refinar así también el grano y no tenerlo que hacer a mano. En base al uso de la rueda, pues se mejora por grandes cantidades el uso de máquinas y esto es uno de los grandes resultados, el uso de la energía hidráulica, el aprovechamiento de la energía mecánica de los ríos permitía poder mover más líquidos, poder cambiar el cauce de los ríos o incluso hacer el uso de ruedas hidráulicas para moler el grano, lo cual permite una mejora en la comida. Tengamos en cuenta que una mejora en la comida es una mejora en la mano de obra y la mano de obra pues ayuda a mejorar la civilización. En el año 100 antes de Cristo se comienzan a utilizar los tornillos, no como este, mayormente de madera. Estos tornillos podían variar en tamaño, podían ser para unir piezas, unir, no sé, carretas, coches, los cuales, por ejemplo, igual en los arados, aunque un uso del tornillo también es el transporte de agua hacia lugares elevados, debido a que, pues, si se hacía un tornillo infinito con cavidades que podían mover agua, se podía subir agua hacia zonas donde normalmente no se podría, lo cual igual genera un cambio en la infraestructura de las ciudades. Hay evidencia del 200 después de Cristo del uso de la energía eólica por los chinos. Se cree que se ocupaba para hacer molinos de viento, lo cual mejoró la molienda y también mejoró el transporte de agua para la agricultura. Y pues obviamente este invento cambió mucho y se sigue utilizando ahora de una manera más eficiente y sobre todo transformada para las necesidades actuales. En el año 1801 nos saltamos una gran cantidad de tiempo, pero es mayormente porque los inventos anteriores simplemente se fueron uniendo y cambiando y transformando, pero no cambiaban directamente la naturaleza misma de esos inventos, simplemente cambiaban los materiales y las utilidades que se le daban. Ahora, en 1801 se crea la primera locomotora a vapor, pues calentada por carbón directamente y ocupando la presión del vapor de agua para mover cilindros, los cuales a su vez, por medio de una transmisión, pues movían las ruedas de esta locomotora, lo cual permitía transportar grandes cantidades de hierro, carbón, madera, lo que fuese necesario en esta máquina. Luego, en 1806, se refina este motor y también se puede aplicar para los barcos. Anteriormente, pues los barcos operaban por medio de velas y dependían mayormente del viento. Sin embargo, al haber un motor, pues ya no era necesario depender de la naturaleza para poder mover a los navíos. Después, en 1837, se inventa el primer telégrafo. Después del uso de la electricidad, el primer telégrafo lo que nos permite es la comunicación a largas distancias. Algo muy importante para la civilización de hoy en día y un gran cambio de ese tiempo a ahora es la comunicación. El tener comunicación a grandes distancias nos ahorra una cantidad inmensa de tiempo. Me gustaría que algunas personas se pongan a
pensar en cuánto tiempo tomaría si no tuviésemos comunicación electrónica, y esto era lo que nos facilitó el primer telégrafo. Ya en la época moderna se crea el primer automóvil por Carl Benz. El primer automóvil tenía combustión interna. Esto permitió que los vehículos fueran más fáciles de transportar personas y mercancías y nos ahorró el tener que utilizar caballos para el transporte. En 1888 se crea el primer motor eléctrico de corriente alterna. El motor de corriente alterna pues ocupa una cantidad de energía distinta porque mayormente se ocupaba corriente directa para ese tipo de inventos, pero pues Nikola Tesla mejoró esto. Ahora, al crear el motor de corriente alterna, pues mejora el sistema de cambio de energía y permite que sea más eficiente el giro y por lo tanto un ahorro de energía. Posteriormente, en 1903, se crea el primer avión. El primer avión pues le permite a la humanidad volar y tiene un gran impacto en todo, porque mayormente es la primera vez que los humanos vuelan y desafían la gravedad. En 1927 se crea por primera vez la televisión. La televisión es un invento que nos ha permitido transmitir imágenes y audio a través de la electricidad y esto mejora aún más la comunicación que tenía la gente. Conforme se va mejorando el uso de las tecnologías electrónicas y de los usos de nuevas tecnologías y sobre todo la electricidad, la primer computadora nos permite procesar datos de maneras que nosotros como humanos pues no podemos, pero las computadoras nos ayudan a mejorar esos procesos lógicos y simplemente aumentar un montón la velocidad de todos los procesos. Tengamos en cuenta que la guerra fue un gran impulsante en esta época. A pesar de que esto sucedió un poco antes de la guerra, estas máquinas comenzaron a ayudar a los sistemas de cifrado, a los sistemas de mapeo, a los radares. Un montón de cosas han sido mejoradas por el uso de la computadora. En 1957 se lanza la primera cápsula espacial, o más bien el primer objeto hecho por el hombre al espacio, el satélite soviético Sputnik. Este es el primer objeto que llega al espacio hecho por el hombre y pues fue un gran avance para la humanidad durante la Guerra Fría. En 1985 se obtiene, o más bien se crea, una tecnología que a día de hoy ha revolucionado el mundo, que es la tecnología Wi-Fi, el intercambio de información por medio de ondas electromagnéticas, que ha ayudado pues a hacer que todo sea pues inalámbrico. El intercambio de información a alta velocidad por medio de la tecnología Wi-Fi simplemente ha mejorado la comunicación a niveles nunca antes vistos. En 2007 se crea la primer pantalla táctil, algo que todos ahorita vemos como algo normal, pues no tiene más de, no sé, ahorita son creo que 16 años de que salió la primera pantalla táctil, lo cual es un gran avance y sobre todo es curioso pensar que es algo común, pero es, mm, tiene muy poco tiempo de haber sido creado. De hecho, hay niños menores que la pantalla táctil. Entonces eso nos deja pensando que es algo grandioso, ¿no? Y en 2015 se crea bueno, más bien los primeros usos de la tecnología artificial, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día va a pasos agigantados, permitiéndonos crear imágenes en base a otras o incluso texto en base a oraciones y probablemente vaya a cambiar mucho nuestro futuro en la próxima década, ya que podría reemplazar muchos de nuestros empleos y muchas de las cosas que tienen que ver con trabajo humano. Y eso es todo resumido a grandes cuentas. Gracias.